Hola mis amados hermanos, hola familia, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes, poder compartir la palabra con ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y qué bueno que nos acompañan. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, gracias te damos por darnos este tiempo, por permitirnos llegar delante de ti. Rogamos que todo aquello que hemos preparado sea para tu gloria, Señor, y glorifique tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, lo ofrecemos en su nombre para gloria tuya. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente alabanza? Amén. Quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículos del 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios si quieres seguirlo ahí en tu casa, en tu Biblia. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado
Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto es palabra del Señor. Algo que me llena y apasiona mucho es la historia de la iglesia y cómo ésta se desenvuelve. Y de los primeros cristianos es muy apasionante, pero así cómo se ha desarrollado la historia de la fe en Jesucristo en el mundo es algo maravilloso. Y hemos estado reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son los Hechos del Espíritu Santo, y en los últimos días estamos en ese inicio de la iglesia, donde tenemos la persecución que se da de mano de Saulo de Tarso, el cual iba a Damasco queriendo capturar a los creyentes que habían huido allá, pero no contaba que el Señor Jesús le saldría al encuentro, y ese día Saulo de Tarso vendría a los pies del Señor. Al mismo tiempo hablamos de Felipe, que en medio de la persecución había viajado a Samaria. En Samaria la gente se regocijó de conocer el mensaje del Señor, y de ahí Felipe es movido al desierto, donde se encuentra con un eunuco, un ministro de la reina de Candace de Etiopía, y este eunuco conoce al Señor y es fundador de la iglesia en Etiopía. Y así también posteriormente vemos a Pedro, porque Pedro había estado también en Samaria, vemos a Pedro en Jope, llevado luego a Cesarea, el mensaje a la familia de Cornelio, y muchos vienen al Señor. ¿Qué podemos ver aquí? Es el Espíritu Santo moviéndose en todos sentidos para impulsar el llamado del Señor Jesús a sus discípulos para llevar el Evangelio, su Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Es en este contexto, amados, que no debemos de perder de vista a la iglesia, la vida y la obra del Evangelio del Reino. Es en este mismo contexto en que yo te invito a que podamos ver juntos una iglesia que crece al mundo con el poder del Espíritu Santo. Y de esto estaremos platicando los próximos minutos. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos este día, Señor, llegar delante de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Y Señor, que tu mensaje llegue con poder a nuestros corazones. Permíteme ser instrumento en tus manos para predicar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en esta serie de mensajes acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y quiero invitarte que ahí en tu Biblia vayas conmigo los versos 19 y 21 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjese lo que dice el texto: ahora bien. Es decir, mientras lo que hemos estado platicando, es decir, mientras vemos el tiempo en que se da la persecución que viene de Saulo, cuando Saulo va rumbo a Damasco a perseguir, otros salieron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía.
Estos, como eran judíos, no hablaban a nadie más que no fuera judío, porque ellos pensaban que el evangelio solo era para los judíos. Entonces solamente las sinagogas llegaban a compartir. Pero dice, unos varones de Chipre y de Cirene, me supongo también de los judíos, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Es decir, estos no siguieron la regla que traían los otros judíos, sino que empezaron a hablar a los griegos. Y este término usado, hablar, es tal cual en el griego, es la loonutes, que se traduce así simplemente hablar. Es decir, estos que huían, estos que estaban en la persecución, donde llegaron, empezaron a hablar de lo que les pasaba. Y mientras ellos estaban hablando a la gente, empezaron a platicarles, ¿a quiénes? A los griegos, que se vieron interesados, ¿sí?, acerca de qué, de lo que les estaba ocurriendo. Es decir, pensemos en esto. Mientras el Señor estaba alcanzando a Saulo de Tarso, allá en el camino a Damasco, Pedro sobre Samaria, estos hombres estaban compartiendo lo que habían vivido, ¿sí?, después de haber pasado por Chipre y Cirene, iban rumbo a Antioquía, y en Antioquía el Espíritu de Dios se empieza a mover para alcanzar a la gente a Antioquía. El primer punto que yo quiero platicar con ustedes este día es: la iglesia nace para crecer en el poder del Espíritu. Y algo que me llama la atención, mis amados, en esto es que mientras yo estoy compartiendo con ustedes, el mensaje de Jesucristo se está dando en las diferentes partes del mundo. El Evangelio está llegando a las naciones. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra en todo el mundo. Durante las Olimpiadas que vienen, durante los eventos deportivos, hay gente llevando el Evangelio a todas las naciones. Me pongo a pensar en esto, amados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está moviendo en los creyentes que llegan a Antioquía, los mueve a platicarles, a hablarle a los griegos acerca de lo que estaban viviendo, y después de estar platicando, le dice el texto, dice, le anunciaron el Evangelio. Es decir, empiezan a platicar su experiencia y ven donde el Espíritu Santo les da la oportunidad de ¿qué? De presentarles el plan de salvación. Le anunciaron el plan de salvación, es decir, el Evangelio. Dice el texto, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué está ocurriendo? Estos gentiles, estos griegos, nunca habían escuchado acerca de la fe como lo había hecho Cornelio. Cornelio era un prosélito judío. Estos era un mensaje completamente nuevo para ellos. Y es el Espíritu Santo, dice el texto bíblico, dice que el Señor, dice, los estaba moviendo en ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos. El apóstol Pedro, cuando estuvo con Cornelio, le dijo a todos los que lo estaban escuchando, ahí en Hechos 10:36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dando a entender que verdaderamente Cristo Jesús había venido a ser el Señor de toda raza, de todo hombre, de toda gente. El Señor estaba con ellos. Y déjenme decirles algo, que la ciudad de Antioquía no era una ciudad fácil. Antioquía fue fundada por Seleuco Nicátor.
hijo de Antíoco. Precisamente le pone el nombre a esta ciudad en honor a su padre, Antíoco. Y Antioquía es la tercera, en aquel entonces, la tercera ciudad más grande en el imperio romano, tomando en cuenta la misma Roma, que era enorme. Así que nos encontramos a una urbe comerciante enorme, pero había una cosa tan tremenda que tenía Antioquía. Su deidad era el dios de la inmoralidad. ¿Se imaginan eso? El dios de Antioquía era la inmoralidad. Y aparte el deportivismo, es decir, el deporte era lo máximo para ellos. Era una ciudad enloquecida por el deporte. Así que era una sociedad no fácil de alcanzar. Pero es el Señor Jesucristo haciendo la obra y alcanzando al grado tal, fíjense lo que dicen los versos 22 al 24 del capítulo 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjense, esto es algo muy interesante. La iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, se da cuenta que el evangelio se extiende en Antioquía. Y muchos vienen a los pies del Señor y mandan a Bernabé, que dice el versículo 4, que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y él, al darse cuenta de la obra, de lo que estaba ocurriendo, se regocija, se alegra como las vidas eran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y lo único que les dice, ¿saben qué? Sean verdaderos de corazón. Es decir, permanezcan fieles. ¿Saben? Esto era algo importante para aquel lugar. Una sociedad inmoral, donde podría decirse que cualquier principio que se quisiera vivir, ley, seguían todo lo contrario. Pero ellos estaban siendo exhortados por Bernabé a permanecer fieles a la enseñanza de Jesucristo. Viendo esta respuesta, Bernabé va a buscar ayuda, y dice el verso 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vaya respaldo que fue a buscar Bernabé. Saulo, todo un maestro en las escrituras, ferviente como él se convirtió posteriormente en la enseñanza, en la formación. Claro, lo que estamos viendo aquí es que por primera vez fuera de Jerusalén, en un lugar gentil, se desarrolla una comunidad que está siendo forjada en el discipulado de la palabra de Dios. Los discípulos de Jesucristo están formando más discípulos, y es tremendo porque esta es la primera iglesia gentil en la historia de la fe. Aquí vemos la primera estructura de la extensión del reino de los cielos entre los gentiles. Y no solo esto, amados, era tal el impacto de la palabra de Dios en los nuevos creyentes antioqueños, que aun cuando venían de una sociedad podrida por el pecado y la inmoralidad, y también dedicados a dioses del deporte, su práctica de vida y fe, ¿saben qué? Se convirtió en tal fuerza
que decían, estos son como Cristos. Y como ellos se parecían a la enseñanza de Cristo, fueron llamados por primera vez cristianos, porque reflejaban a Jesucristo. Reflexionemos, amados. ¿Qué puede hacer Dios con una vida de testimonio? Piénsenlo. ¿Qué puede hacer el Señor con tu vida? Hoy, si decides hablar y a dar testimonio de la persona de Jesús, y si cuando esa persona que va pasando por tu casa o aquel compañero le llegas a decir acerca de Cristo y decide conocer, la mano del Señor está contigo para alcanzarles. Puedes hacerlo, claro. Es en medio también de una sociedad difícil en nuestros tiempos que Dios puede hacer la obra alcanzando a su pueblo. Aún en una sociedad egoísta, en una sociedad con generaciones completamente cómodas, que no quieren comprometerse con nada y con nadie. ¿Crees que Cristo puede usarte para alcanzarle? Claro que sí, yo creo que sí. Por eso es que si Dios ha cambiado tu corazón, Él puede usarte. Si usó a estos creyentes para alcanzar a una sociedad tan inmoral como la de Antioquía, puede hacerlo en tu tiempo. Solo tienes que hablarles. Si has nacido de nuevo en Jesucristo, si has creído en Él como tu Señor y Salvador, tu llamado es alcanzarles. Hoy te reto a hablarles del amor de Dios en Cristo Jesús. Dile, quiero hablar de tu amor, Dios, en Cristo. Lo segundo que quiero compartir acerca de este texto es una iglesia que creció para servir a la obra. Es interesante, esta sociedad inmoral de Antioquía, donde el egoísmo se manifestaba, el amor a sí mismo en medio del deporte y el competitivismo, ¿sí? Vemos a una iglesia que se empieza a desarrollar. Y les digo, ¿saben por qué? Porque se empiezan a suscitar ciertas circunstancias. Los versos 27 y 28 nos dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El emperador Claudio reinó del año 41 al 54 después de Cristo. Y es en este tiempo que se suscita esta hambruna. Agabo, revelado por el Espíritu Santo a él, no nos dice si esto se lo dio en Jerusalén o se lo dio estando en Antioquía. Es posible que lo haya recibido en Jerusalén, y al ver el crecimiento de la iglesia en Antioquía, vino a ellos buscando este respaldo. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén se encontraba, debido a la persecución, en una gran necesidad y pobreza. Entonces él veía que era posible que la iglesia gentil de Antioquía podría ser bendición para la iglesia en Jerusalén. Así que, no perdiendo el tiempo y sabiendo que se acercaba esta hambruna y que Jerusalén se vería afectada, decidió invitar a la iglesia en Antioquía. Y dice, miren la respuesta de esta iglesia, versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es interesante, la iglesia hija siendo bendición a la iglesia madre. Pero fíjense,
los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar. Cuando se refiere aquí a los discípulos, se está refiriendo a todos los creyentes de Antioquía. No se está refiriendo a los que fueron predicando al principio. Se está refiriendo a todos los que habían creído y se habían convertido en discípulos de Jesucristo. En una forma desprendida, dieron conforme a lo que tenían. Sintieron una identidad con la iglesia. Fueron bendición para aquellos que antes habían sido bendición para ellos, enviándoles a Bernabé y a Saulo. Y algo interesante, ya esta iglesia organizada, dice el verso 30, que esto lo hicieron enviándolo, ¿sí?, a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ya la iglesia se había estructurado y habían enviado a parte de su equipo. ¿Y quién era parte de su equipo? Bernabé y Saulo. Amados, esto nada más viene a mi mente lo que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 9, 6 y 7. Por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben? Cuando leo este texto, no podría dudar que Pablo recordaba la experiencia vivida con la iglesia de Antioquía, donde generosamente había decidido dar según sus posibilidades. Y Saulo y Bernabé son enviados a llevar esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Y de esta manera son bendición para los hermanos que estaban en necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Antioquía fue generosa. Supo sembrar y logró cegar. Ya hablaremos después acerca de esta parte de la siega de la iglesia de Antioquía. Pero cierto es, amados, que no podemos cegar si no sembramos. Necesitamos sembrar para obtener el fruto. Y solamente podemos sembrar como se debe, teniendo un corazón agradecido a Dios. ¿Cómo como iglesia podemos ser bendecidos? Cuando sembramos. ¿Cómo estás sembrando tú? ¿Cuál es tu corazón al hacerlo? O normalmente, si tú fueras una persona que dependiera de la siembra y la cosecha, por ejemplo, si tuvieras un aguacate, te comes el fruto, lo carnoso, lo sabroso, y la semilla, ¿qué? ¿La cueces y te la comes también? No, tendrías que sembrarla para poder tener un árbol que produzca más aguacates y así tener tu producción. El problema es ese, amados. Por lo general, de lo que recibimos, nos comemos todo y no dejamos nada para sembrar. ¿Qué es la semilla que se siembra? La semilla que se siembra es tu diezmo, es tu ofrenda, es apartar para el ahorro, es dar dádivas o ayudar a otros. Tienes que integrar a esto aparte de tu vida, porque cuando lo haces, el Señor se alegra, ¿sí? De veras se alegra, porque el Señor bendice cuando somos generosos con lo que el Señor nos ha dado. Hoy, comprométete a formar en tu corazón un corazón dadivoso. Ahora, en medio de todo esto que estamos viviendo en este siglo XXI,
tenemos que preguntarnos, ¿quiénes somos como iglesia para el reino de Cristo? Y les pregunto esto porque curiosamente en estos días con estas cuestiones de la vacuna, que unos no se la ponen porque les van a cambiar el ADN, o si no les van a poner un chip y los van a convertir como robots, vaya, tantas cosas que hemos escuchado, pero hoy día los celulares, cómo nos controlan trayendo los celulares de un lado a otro. Así que creo que el problema más grande que tenemos hoy día es la identidad. Y la gente ha perdido su identidad voluntariamente. No sabe quién es y por lo mismo no sabrá hacia dónde va. Por eso la pregunta es importante. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú como parte de la iglesia de Cristo en el reino del Señor? El apóstol Pedro, al final de su ministerio, él escribe a todos los creyentes que estaban en la dispersión y les dice algo importante sobre su identidad. Y permíteme leerte lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro afirma lo siguiente a toda esta iglesia. Le dice: ustedes, en el poder del Espíritu Santo, ¿qué son? Ustedes son un linaje escogido. Sí, una descendencia de fe desde Abraham. A través de los años, la fe en aquel que había de venir. Y hoy, la fe en el que vino Jesucristo a dar su vida por nosotros. Somos ese linaje escogido. Escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser ese real sacerdocio, reyes y sacerdotes de Cristo Jesús, que presentamos el clamor del pueblo delante del Padre. Y este clamor nos lleva a interceder por misericordia, pero nos hace una nación santa, una nación apartada para el Señor, una nación como los de Antioquía, que se ven diferentes. ¿Por qué? Porque son como Cristo, una nación que se involucra para testificar de Cristo en el mundo, pero es diferente. Pero también es un pueblo adquirido, comprado por la sangre de Jesucristo. Sí, antes de conocerle éramos parte de la gente vendida a la maldición por el pecado, a la muerte. Pero en Jesucristo hemos sido comprados con su sangre. Y así como los antioqueños dejaron su vida de pecado e inmoralidad, que los llevaba a una condenación segura, ahora en Cristo Jesús, como ellos, nuestras vidas son compradas por la sangre de Cristo para testificar de Él. Y precisamente dice, ¿cuál es el propósito de ser lo que somos? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra visión hacia donde vamos. Testificar de Cristo Jesús, Hijo de Dios, solo en el cual hay salvación. Si tú has creído en Jesucristo, tú eres llamado a llevar este mensaje. El apóstol Pablo escribe acerca de este mensaje cuando dice en 2 Corintios 5, 18 y 20: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es nuestra visión de fe. Esto es quienes somos. Somos el pueblo de Dios que proclama el evangelio del reino, esperanza de reconciliación en Cristo con nuestro Dios, con nuestro Padre. Hoy, nuestra iglesia, la iglesia, amados, debemos estar dispuestos a hablar esta reconciliación, a poder enseñar la vida en Cristo, y que el poder del Señor obre para llamar a su pueblo. Si tú has creído, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para hacer esa luz. Así como Antioquía, aunque había tanta oscuridad, pasamos a ser luz en medio de las tinieblas. Pero si tú no has creído, y si aún tu vida no se ha rendido a los pies de Jesucristo, tengo que decirte esto: Dios te ha amado y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por tu pecado y lavarte con su sangre y traerte a esta fe en la cual te reconcilias con el Padre Celestial. Hoy, ríndele tu vida a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y conócelo como el Señor y Salvador de tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego, Señor, que no vuelva a ti vacía, como lo dice tu Escritura, sino que vaya y haga para lo que fue enviada. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque me permitió llegar a ustedes. Solamente recordándoles, tenemos nuestras actividades que enviamos por las redes sociales. Los lunes y viernes llevamos el estudio de los salmos. Los martes el audio que se envía a las damas. Los miércoles en la mañana a las 9:30 seguimos con estas pequeñas reflexiones sobre conociendo a Jesús. Y en la tarde estamos teniendo nuestra reunión de varones a las 8 de la noche. Ya estamos siendo más. Te espero que también apartes tu tiempo y nos acompañes. Miércoles 8 de la noche, reunión de varones. Y el sábado a las 9 de la mañana tenemos nuestra reunión de oración por Zoom y la reunión de los jóvenes a las 11:30 presencial aquí en las instalaciones de Rey de Reyes y el Buen Pastor. Sí, amados, gracias Dios porque nos ha permitido este tiempo. Le recordamos nuestro culto los domingos es a las 10 de la mañana el culto y a las 12 horas clases Crece, escuela dominical. Acompáñanos, únete. Es tiempo que te congregues, es tiempo que estemos juntos alabando al Señor. ¿Qué te parece si oramos para dar gracias a Dios por este tiempo? Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno. Señor, tu obra sigue adelante y queremos ser instrumento útil en tus manos. Permítenos que con pasión, con entrega, con fervor, hablemos a la gente acerca de Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Y ahora, danos tu bendición. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología.